Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Escorpio, cariño. ¿Cómo estás, mi querido Escorpio? Mis consentidos, cariño. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Vamos a ver qué nos quiere decir Dios y el universo. Que Dios, universo, me ayude, que Dios, universo, me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Uno más. Muy bien, corazón, muy bien. Mi querido Escorpio, la imagen que yo he visto muchas aves, pero también he visto muchos huevos, cariño. Y esos huevos estaban pintados de colores, Escorpio. Siento un Libra muy fuerte, a lo mejor de repente te lo he dicho sin querer. Cuando digo un signo sin querer, quiere decir que muchos de vosotros están lidiando con ellos. ¿Qué representa esto, Richard? Siento como que muchos de vosotros posiblemente te llega información de terceras personas, algún comentario, algún chisme, pero no sé por qué siento, Escorpio, que inclusive puede ser que una persona menor te comente algo, te diga algo. Vamos a suponer que tú estás un poco tenso o tensa con tu pareja, hay hijos, y tu hijo te cuenta algo de lo que está pasando con tu pareja. Como ejemplo, es como que me dicen, una persona inocente te va a contar algo, te va a decir algo, Escorpio. Siento esto, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. A lo mejor me dice Richard, es cierto, mi hija, mi hijo, mi sobrino o una persona menor me contó esto y yo le he encarado a la otra persona y la otra persona pues simplemente se niega. También puede ser el caso, ¿vale? Algún tipo de comentario, algún tipo de chisme, algo vas a escuchar y algo que a lo mejor de repente puede ser que no te agrade mucho o quizás de repente para un grupo de vosotros sí te agrade este tipo de mensaje. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo, mi querido Escorpio. Esta carta lo estoy sintiendo. Tenemos lo que es la carta del 2 de copas, cariño. Me están hablando de reconciliación, me están hablando de oportunidades, me están hablando también de que tienes que escuchar a tu corazón, cariño, ¿vale? Esta carta, mi querido Escorpio, también me están diciendo que posiblemente los comentarios o el mensaje que tú vas a escuchar, puede ser que hay una persona que quiere recuperarte, ya sea como familia, ya sea como amigos, ya sea como pareja, pero existe una persona que quiere recuperarte, mi querido Escorpio. O simplemente es una semana o es una temporada en la cual muchas personas o de tu entorno te van a decir lo importante que tú eres para ellos o para ellas. O una persona va a expresar lo que siente por ti. Pero en este caso va a ser positivo, cariño. O muchas personas van a salir lo que es a tu favor, mi querido Escorpio. Siento esto, ¿vale? Voy a sacar lo que es signos, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Me sale lo que es un Leo. Me sale lo que es Géminis. Me sale lo que es Cáncer. Y cierras con un Virgo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, cariño.
Que Dios Universo me ayude. Iniciales, mi querido Escorpio. Iniciales, vamos a ver. O simplemente, Escorpio, sale algo a la luz que tú estás buscando escuchar. Sale la verdad. La letra D, la letra G, la letra V y la letra L, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué me dice el Arcángel Gabriel. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios del Universo me ayude, Escorpio. Que Dios del Universo me ayude, Escorpio. Vamos a ver. Dice, conozca su yo divino. Escucha. Mírese al espejo, tómese un momento y observe sus ojos. Oiga la energía que se desprende de usted. Conocerá exactamente la identidad de su yo divino, explorando la sabiduría de su mirada. Vale, corazón. ¿Te ha pasado, mi querido Escorpio? Porque esta carta también nos habla de amor propio. A veces, Escorpio, nos pasan tantas cosas en la vida que pensamos que no estamos a la altura de los demás o que a lo mejor de repente nos sentimos menos. Siento que muchos de vosotros, Escorpio, posiblemente se preguntan ¿por qué esta persona no te da tu lugar? ¿Por qué esta persona no te valora? ¿Por qué esta persona no está contigo? ¿Por qué no te dieron ese puesto de trabajo? También puede ser el caso. Vale. Mi querido Escorpio, tú tienes que hacer esta práctica. Mírate lo que es en el espejo y ve que eres una persona perfecta. Eres una creación perfecta, Escorpio. Que no te falta nada. Que eres preciosa, que eres precioso. Si una persona no te corresponde, quiere decir, cariño, que esta persona no estaba hecho para ti. No debemos presionar. Recuerda la palabra libre albedrío. Entonces, tú tienes que recuperar tu fe, tú tienes que pensar y confirmar de que hay algo mejor que te está esperando. Si tú en estos momentos, Escorpio, puede ser también por la edad, tú me dices, Richard, me siento un poco cansado, cansada, me siento arrugado, me siento feo, me siento fea. Cariño, no te sientas así, Escorpio. Siéntete feliz y orgulloso y orgullosa porque tienes canas, porque tienes arrugas, cariño. ¿Por qué, Richard? Porque has vivido. Hay cuántas personas, hay cuántas energías que no llegan a tu edad. No llegan, se quedan por el camino, corazón. Pero sin embargo tú has tenido la suerte de haber vivido. Entonces, tómalo como un triunfo, Escorpio. El otro mensaje, si en el trabajo, en el proyecto no te valoran, no te comas la cabeza. Recuerda que para el empresario, nosotros solamente somos un número más. Cariño, tú tienes que buscar algo que realmente te haga feliz. En esta vida estamos para ser felices, para evolucionar, no para sufrir, Escorpio. Entonces, busca algo que te haga feliz. Richard, pero en ese trabajo gano mucho. Pero, ¿cómo está tu energía? ¿Tienes paz mental? ¿Descansas bien? ¿O estás siempre yendo a 1000 por hora? ¿Estás siempre nervioso, nerviosa? Tienes que también cuidar tu templo. Hay muchos ricos en el cementerio, cariño. Está lleno. Como dicen aquí en Barcelona, Montjuïc está lleno de ricos, cariño, ¿vale? Entonces, vive, mi querido Escorpio. Amor propio, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver por qué me sale la carta del 2 de copas. ¿Qué es lo que viene para ti? La lectura bonus son espirituales, no solamente para decirte que Pepe Lucho te va a llamar, te va a escribir. Vamos a ver. Hola, Lupe. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Escorpio. Me dicen, la carta del 6 de espadas, cariño. Fíjate muy bien en toda la figura, los colores, cómo te sientes tú con esta energía. Si tú te das cuenta, Escorpio, aquí hay un personaje que está buscando aguas tranquilas. Me dan a entender que este personaje ha dejado algo que le causaba dolor, tristeza, o está dejando algo que le causa dolor o tristeza. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, representa lo que es a la carta del 6 de espadas. Este personaje está en un pequeño botecito. Es como que me dicen, te estás yendo con apenas lo que llevas puesto, cariño. Y aquí, si te das cuenta, hay mucha marea, corazón. Hay como una tormenta, pero ya estás tocando suelo por aquí. Estás tocando suelo. ¿Sabes qué me dice Escorpio?
ha pasado algo tan impactante en tu vida que tú de repente en estos momentos te estás rescatando, o está pasando algo muy impactante en tu vida en la cual de repente tú tienes que marcharte de una situación, o hay una persona que se va. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí este botecito lo está prácticamente llevando a su camino unos cuervos, cariño. Hay muchos cuervos y este personaje está triste. ¿Ves? Está triste. Entonces me dicen, en estos momentos para Escorpio ha habido un detonante. Está pasando algo muy fuerte en tu vida. De repente te estás separando, de repente te estás yendo a otro país, de repente, cariño, te has enterado de algo, o has terminado un trabajo, te han echado del trabajo, pero esta carta como carta guía te dice amor propio porque existe otra oportunidad para ti, mi querido Escorpio. O puede ser que muchos de vosotros pues simplemente han peleado con los hijos, con los sobrinos, con la familia, pero me están diciendo, cariño, que esto era necesario para que ellos se den cuenta lo importante que tú eres en su vida. Algo ha pasado muy fuerte, pero esto no es el final, Escorpio. Amor propio, algo maravilloso te está esperando, me dice. Voy a sacar una carta más. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude. Que Dios y el Universo me ayude. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta del Rey de Oros. Si tu preocupación es pareja, vas a conocer una persona madura. Vas a conocer una persona que económicamente te va a dar lo que es estabilidad. Esta persona puede ser mayor de 40 años, pero tú ve tomando lo que mejor suene, porque puede ser madura, pero tiene 20 años o 30 años. Lo que sí es una persona muy culta, una persona muy inteligente, un poco solitario, solitaria, pero mira, te está esperando, sonríe, va a haber como un flechazo. Porque este personaje, a pesar que tú estás triste, seas hombre o mujer, este personaje es como que tú eres su bendición en su vida, cariño. Algo maravilloso te está esperando. Si lo relacionamos a lo que es en el trabajo, si muchos de vosotros en estos momentos, Richard, ¿qué va a ser de mí? ¿Vale? Tengo mucha responsabilidad de muchas deudas. Me dicen, vas a encontrar un trabajo en la cual vas a tener estabilidad, en la cual te vas a sentir bien y en la cual vas a crecer como persona, Escorpio. Va a haber un ascenso, va a haber reconocimiento. Entonces, luego de la tormenta, llega la paz, llega los reconocimientos para ti, mi querido Escorpio. Muchas veces nos aferramos a algo, aún sabiendo que esto nos causa daño. Suelta y déjate llevar, como yo siempre digo, como una hoja seca que se deja llevar por el viento. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver cuál es la energía de ellos o de ellas, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 7 de bastos, la carta del 6 de espadas, la carta del As de copas. En estos momentos ellos, cariño, están en plan guerreros o guerreras. En estos momentos quieren prácticamente que tú cedas, que tú pidas perdón, porque está a la defensiva. ¿Te das cuenta? Pero luego va a haber claridad, porque tenemos la carta del 6 de espadas, cariño. Luego te va a estar pensando, recordando, quiere regresar. ¿Por qué te digo que luego va a querer regresar contigo? Porque cierras con la carta del As de copas, cariño, ¿vale? Luego va a querer volver contigo o posiblemente, corazón, esta persona está esperando que tú des señales de vida, está esperando que tú vuelvas con él o con ella. Muchos de vosotros, Escorpio, tienen planeado hacer un viaje. Hay una persona que te está esperando, está contando los minutos, los segundos, porque quiere tenerte a su lado. Vamos a ver para solteros y solteras una carta. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Solteros y solteras. Tenemos lo que es la carta del paje de espadas. Has conocido una persona nueva, pero es un poco Magali, ¿vale? ¿Cómo así, Richard? En Perú le dice Magali, ¿vale? Es un poco, yo qué sé, quiere averiguar
todo de tu vida, cariño. Es como yo, muy chismoso o muy chismosa. Quiere saber de repente tu pasado, quiere saber de repente si tú eres buena persona, etcétera, etcétera. Esta persona tiene sentimientos por ti, pero a veces cuando estamos buscando lo que es los 5 pies al gato, cariño, encontramos otras cosas que no queremos encontrar. La carta del 8 de copas, cariño, siento que esta persona te ama, pero lamentablemente como está averiguando de tu vida, puede ser que se presente una persona que hable mal de ti o simplemente va a descubrir algo que tú estás ocultando, mi querido Escorpio. Te recomiendo, Escorpio, que si te gusta una persona, solteros y solteras, habla con la verdad, cariño, ¿vale? Todos tenemos un pasado. ¿Qué pasa? Que tú de repente ibas a estar como una monja, como una santa, cariño, ahí en una capilla de cristal, sin conocer hombre, sin conocer mujer. Todos tenemos un pasado. Entonces, esto es algo que esta persona tiene que entender. Muy bien, vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Me dice, para muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego. Siento que muchos de vosotros están en una competencia. A lo mejor de repente tú te cierras en tus ideales, la otra persona también, o puede ser que tú estás compitiendo por algo también. Me dicen, por el momento, mi querido Escorpio, tú tienes la razón o tú simplemente tienes la de ganar, pero no te confíes, ¿vale? Porque hay mucho conflicto aquí. La carta del 10 de bastos. Hay una persona que puede ser de elemento fuego, Sagitario, Leo, Aries, pero también puede ser un Tauro, que posiblemente, mi querido Escorpio, te has enterado o te vas a enterar o te lo va a decir que está renunciando a todo. Cuando te digo que está renunciando a todo, se está divorciando, puede ser que también se está cambiando de casa, puede ser que esta persona hace un cambio radical de 180 grados y tú te vas a encontrar con él o con ella. Es una persona que le gusta abrigarse mucho o está en un lugar donde actualmente hace mucho fresco o corre mucho viento. La carta también del 3 de bastos, elemento fuego. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, esta persona puede ser delgado o delgada, vive cerca de la costa, cerca del mar, le encantan los deportes acuáticos, puede ser que tenga tatuaje también, o de repente, corazón, a vosotros les separa lo que es continentes. Es una persona que todavía te desea, es una persona que te extraña, es una persona que te recuerda, pero siento que hay una distancia. O a lo mejor de repente vosotros, cariño, puede ser que tengan comunicación cero, pero esta persona está esperando, está guardando que tú te comuniques. Vamos a ver uno más. La carta del juicio. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, posiblemente estás lidiando con un Piscis. Siento que muchos de vosotros, cariño, van a tener un contacto, una comunicación o simplemente un acercamiento de una persona con la cual tú tienes contacto cero. Alguna señal, cariño, algún comentario, ¿vale? Creo que ya al principio de la lectura te había dicho que vas a escuchar algún tipo de mensaje o de comentario o vas a saber de él o de ella, mi querido Escorpio. Espero que te guste esta lectura, corazón. Suscríbete, comenta, comparte de un like. Gracias por tu apoyo. Recupera tu fuerza, recupera tu poder. Tú vas a llegar lejos. Hay algo bueno que te está esperando. Hasta la vista y sé feliz.